o a un, vamos, sí, pues sería un trastorno en el tiempo de evolución de la gestación. Más adelante vamos a ver otro que pues, es más, es donde se prolonga más el embarazo, ¿no? Pero en este caso, que es la de amenaza de parto prematuro, se acorta el tiempo de gestación. Y ahorita vamos a ir viendo. Bueno, primero empezamos con las definiciones. Algunos conceptos que aquí ahorita vamos a definir cada uno de ellos, pues estos nos van a ayudar precisamente a poder diagnosticar a nuestra paciente. Este diagnóstico o eh, estas definiciones al brindarnos la oportunidad de poder diagnosticar de manera correcta a nuestro paciente, también va a dar la oportunidad de poder tomar ciertas actitudes o ciertas conductas terapéuticas para poder brindar el mejor tratamiento y pues, el mejor pronóstico para la paciente, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero definiendo qué es un parto prematuro. De acuerdo con Cade en 2009, define al parto prematuro como el nacimiento de un niño antes de las 37 semanas de gestación. Recordemos que se considera un embarazo a término cuando ya tiene, cumple las 37 semanas en adelante, como les comento. El otro extremo superior corresponde a otra patología, pero nosotros vamos a ver, por así decirlo, el extremo inferior. Bueno, ahora también, dentro del parto prematuro hay cierta clasificación, ¿no? De hecho, la guía de práctica clínica la clasifica de esta manera, como lo vemos en pantalla. Vamos a tener, de acuerdo a la edad de gestación en la que se lleva a cabo el nacimiento o el alumbramiento, puede clasificarse en un parto prematuro muy temprano, que va a ser aquel que ocurre entre la semana 20 a 23, con 6 días, semanas de gestación. Vamos a tener otro parto prematuro, que va a ser el parto prematuro temprano, que es el que se desarrolla a partir de la semana 24 hasta la semana 33, con 6 días de gestación. Y el parto prematuro tardío, que va a ser aquel que comienza a partir de las 34 semanas y llega hasta la semana 36 con 6 días. Existen otros criterios u otros parámetros para poder clasificar el parto prematuro. Existe también, por ejemplo, según su causa. En la misma guía de práctica clínica lo menciona, ¿no? Puede ser un parto prematuro espontáneo, perdón, o iatrógeno. Entonces, iatrógeno, pues es un parto provocado, ¿no? Pero al menos dentro de la clasificación, creo que estos son al menos el de gestación por semana de nacimiento. Bueno, sí, semana de nacimiento, pues es como el más importante. Tenemos después el de amenaza de parto prematuro. Este también hay que definirlo bien porque no es lo mismo el parto prematuro que una amenaza de parto prematuro. De acuerdo a la guía de clínica o el Clinic Barcelona, la amenaza de parto prematuro la define como la presencia de dinámica uterina más modificaciones cervicales que van a ocurrir entre la semana 22 y la semana 36 con 6 días. Aquí existen unos datos importantes porque la amenaza de parto prematuro realmente es una causa de internamiento o la mayor causa de internamiento en las pacientes que tienen estos síntomas, pero como vamos a ver más adelante, es importante también ir diferenciando entre una amenaza de parto prematuro que va a evolucionar a un parto como tal y aquellas que nada más cursan con el cuadro clínico de amenaza de parto, pero no culmina en un parto como tal. De hecho, la estadística menciona que el riesgo real de parto prematuro por amenaza de parto prematuro es solamente del 20%, pero pues al mostrarse un cuadro clínico, todo, pues, tenemos la duda y pues realmente por esa situación también es porque se interna la paciente. Ahora, otro concepto es el de trabajo de parto prematuro. Como sabemos, un trabajo de parto que es adecuado o vamos, se presenta siempre antes de el parto. Cuando este trabajo de parto prematuro se sitúa antes de en un parto prematuro, estamos hablando entonces de un trabajo de parto prematuro, no de un trabajo de parto, porque el trabajo de parto se lleva a cabo en un parto que va a ser o que va a estar ubicado en tiempo de manera adecuada, es decir, como en la semana a lo mejor 37 en adelante. Ya de ahí, lo siguiente, vamos a ver un poco de la epidemiología. Y pues bueno,
con lo que respecta a la incidencia de la amenaza de parto prematuro, representa aproximadamente del 10 al 11% de los partos de los partos, perdón. Y de esta incidencia del 10 al 11%, el 40 al 50% va a darse debido a un trabajo de parto prematuro. Del 20 al 40% se va a dar debido a una ruptura de membranas. Entonces, eso es con lo que respecta a estos datos de epidemiología. Otro dato importante es que el parto prematuro va a ser la segunda causa de muerte en menores de 5 años, siendo la primera causa la neumonía. Entonces, esos son como los datos más relevantes con lo que respecta a ¿cómo se llama? A la epidemiología. También tenemos que el 50% de partos prematuros son idiopáticos, es decir, que no se conoce su causa, no se sabe qué es lo que lo originó. Ahora, el restante, o de los embarazos, de los partos prematuros restantes, de los factores que se pueden llegar a identificar, uno de los que mayor tiene relevancia es precisamente las infecciones, ¿sí? Entonces, esos datos son también importantes tomarlos en cuenta y pues aprendérnoslo, ¿no? Ahora, hablando de factores de riesgo, vamos a tener diferentes factores de riesgo que obviamente, como dice su nombre, pues van a probabilizar el hecho de que pueda ocurrir un parto prematuro, cursando la paciente con, pues, obviamente, su amenaza de parto. Como primer factor de riesgo y más relevante vamos a tener el parto prematuro previo. Como hemos visto a lo largo de todas las clases, pues lo similar te lleva a lo similar, es decir, un parto prematuro previo puede llevar a un parto prematuro previo. Otro factor de riesgo importante es la gestación múltiple. Vamos a tener también como otro factor importante, un dato en esta parte de gestación múltiple. Leí, o los autores que consulté mencionan que entre mayor número de productos haya en la gestación, las semanas de gestación van a ser menos, incluso hasta dan unos datos, ¿no? En personas o en embarazadas que cursan con un embarazo de triates, tienen alrededor del 36% de probabilidad de que su parto sea antes de las 32 semanas de gestación. En el caso de los cuatrillizos se eleva más el número, va a ser de 60% de probabilidad de que, ¿cómo se llama?, de que haya un parto antes de las 32 semanas de gestación. Otro factor de riesgo es el cervix corto. El cervix corto lo vamos a considerar aquel cervix que tiene una medida menor a los 25 milímetros de longitud. Otro factor de riesgo son las infecciones, como la vaginosis y las enfermedades periodontales o las infecciones periodontales. Por esa razón, pues es importante también que cuando acuda con nosotros una mujer embarazada, dentro de lo primero que tenemos que también hacer es la búsqueda intencionada, pues, de estas infecciones. Bueno, otro factor de riesgo importante es el peso materno alto o bajo. Como sabemos, pues nuestro país también en este aspecto de al menos el peso alto, pues es muy, muy alto el índice, ¿no?, de personas que tenemos con obesidad, y pues por consecuencia puede haber también muchas personas o mujeres embarazadas pues con un peso alto. Otro factor de riesgo es que la mujer se haya embarazado en un periodo menor de 18 meses. Es decir, por ejemplo, entre embarazo y entre embarazo exista menos de 18 meses de distancia entre uno y otro. Se comenta que el tiempo más adecuado para que una mujer se pueda llegar a embarazar otra vez después de un embarazo anterior es 1 año y medio a 2. Entonces se recomienda que las mujeres entre embarazo y embarazo o transcurra al menos 1 año y medio o 2 entre uno y otro. También tenemos las técnicas de reproducción asistida, y el tabaquismo también es un factor importante de riesgo. Okay, ahora, el hecho de que las personas o que las mujeres presenten estos factores de riesgo, menciona la literatura que tiene la probabilidad de desarrollar la amenaza entre un 17 y 34%. Entonces, a pesar de ello, también es como hasta cierto punto bajo. Bueno, ahora, también el conocimiento de los factores de riesgo, pues obviamente nos va a ayudar a, ¿cómo se llama?, a poder tomar ciertas medidas.
o cierto tipo de intervenciones que podemos llegar a hacer en aquellas mujeres que tenemos o que identificamos con ciertos factores de riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer como, sí, en la primera consulta o en la primera vez que vemos una mujer que acude con nosotros por embarazo, pues obviamente es pedir cierto tipo de, estudios que nos ayuden a ver o poder de cierta manera como predecir ese riesgo que tiene para desarrollo de amenaza de parto. Obviamente, pues como lo comentamos hace un rato, ¿no? Las infecciones juegan un papel importante, o de lo que se ha identificado es que tienen un papel también importante. Entonces, pues se va a pedir un orocultivo, exudado vaginal, y obviamente todo ello pues, con un antibiograma para que en caso de que sea algún, sea el orocultivo o el exudado, resulte con algún tipo de infección, pues comencemos con un tratamiento antibiótico y ya con el antibiograma, pues ya más orientado, ¿no? Como les comenté hace rato, también se busca intencionadamente alguna enfermedad periodontal y pues con los demás factores de riesgo, pues también tomar las medidas, ¿no? En caso de que la mujer fume, pues que obviamente deje de fumar y pues es en este aspecto, por eso les comento que es importante conocer los factores de riesgo porque con base en ellos podemos comenzar a tomar medidas. Bueno, como también parte de esta evaluación, se hace un tamizaje. Precisamente por eso dice, toda paciente en semana 20 de gestación se hace una cervicometría. Esta cervicometría, es decir, medir la longitud cervical, se va a llevar a cabo mediante la ecografía. Tomar en cuenta también que el valor normal o lo más adecuado es que la longitud cervical sea mayor a 25 milímetros. Por lo que estuve también leyendo, resulta que la ecografía no es recomendable como un estudio de cribado, sino que más bien tú identificas a una mujer que tiene un factores de riesgo y todo, entonces es importante en la medida en la que los identificas, pues ya poder mandar una ecografía. Y no se recomienda porque realmente no son predictores en mujeres que no tienen factor de riesgo. Entonces, es como ese apunte, ¿no? Otro, otro estudio que podemos, o sea, que se tiene que realizar como parte del tamizaje es el de fibronectina fetal. En esta parte de la fibronectina fetal, como sabemos, bueno, la fibronectina es una glucoproteína. Normalmente esta se va a encontrar cuando la mujer esté de la semana 20 hacia atrás, es normal encontrarla. Pero cuando está la mujer en el periodo de la semana 20, más o menos a la 35, 36, esta fibronectina se encuentra pues técnicamente indetectable. No es normal eso. Se vuelve a aumentar ya cerca del parto, cuando ya empiece el trabajo de parto, ya es cuando comienza otra vez a elevarse o encontramos elevada la fibronectina. Entonces, en función de que sabemos que entre semana 20 y 36 más o menos no tiene que estar presente, pues si llegamos a ver una paciente que lo tiene elevado, entonces ya podríamos empezar también a sospechar esa parte, ¿no? De que tiene como su amenaza de parto pretérmino. Un dato importante es que la fibronectina fetal va a tener un valor predictivo negativo. Ese dato ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero es también creo un elemento importante porque, por lo que me comentan, pues es también como de cosas, son las cosas que también se preguntan. Pero bueno, entonces, una vez que ya se identificó a la paciente, a lo mejor que tiene sus factores de riesgo, pues le hicimos su tamizaje. Entonces, es importante pues tomar ciertas decisiones. Para ello nos vamos a apoyar precisamente en el caso de la ecografía pues de la longitud cervical. Tenemos estas medidas que con base en ellas vamos a tomar una actitud terapéutica que ahorita más abajito se menciona, donde si tenemos una paciente que tiene menos de 15 milímetros entre la semana 3 y 14, se les recomienda que haga un cerclaje o que se haga un cerclaje como medida preventiva. Se detecta pues la vaginosis, que eso también ya lo habíamos comentado que se hace desde el principio cuando llega la paciente, y como médicos de primer nivel, pues se recomienda que se refiera a segundo nivel para que lleve ahí, perdón, un seguimiento. Ahora, en caso de que también la mujer llegue a presentar
una longitud cervical de menos de 25 milímetros, pues se recomienda el uso de progesterona. Tenemos ahí en la imagen un ejemplo, se llama Utrogestan, que es precisamente progesterona, así lo encuentran. Y se utiliza pues 200 miligramos, que creo la presentación precisamente es ahí también de 200. Pero bueno, entonces esto que acabamos de comentar es una paciente que llega con nosotros, que la identificamos con factores de riesgo y todo, ¿no? Tal vez la paciente pues no presente como signos síntomas. Pero, ¿qué pasaría si llega una paciente con nosotros ya con algún tipo de signo y síntoma? Bueno, tomando en cuenta que el cuadro clínico de la amenaza de parto pretérmino no va a diferir a un cuadro clínico que presente una mujer que tiene un embarazo a término. Entonces, realmente, como son trabajo de parto, todo, pues no difieren el uno del otro. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en las pacientes que acuden con nosotros con amenaza de parto prematuro? Pues va a ser contracciones regulares. Vamos a observar también algún tipo de cambio en el flujo vaginal, e incluso ya francamente se puede ver a lo mejor la expulsión del tapón mucoso. Puede haber también dolor abdominal o incluso también hemorragia vaginal. Si nosotros identificamos este cuadro, pues obviamente podemos pensar en que la paciente está en trabajo de parto. Obviamente si está entre la semana 20 y 36,6 días, pues obviamente ya estamos entonces sospechando de un trabajo de parto prematuro, recordando que la definición de trabajo de parto es la presencia de contracciones uterinas regulares que se acompañan de dilatación y borramiento progresivo del cuello uterino. Entonces, como les comento, ahí sospechamos que tiene pues obviamente el trabajo de parto. Permítanme un poco. Ok, bueno, entonces, ante esta sospecha, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a hacer una valoración de la paciente con estos objetivos como bien identificados, que va a ser primero determinar la integridad de las membranas en nuestra paciente. Otro objetivo va a ser verificar o ver si existe alguna presencia de infección. Y como tercer objetivo, pues evaluar, ¿no? la probabilidad como tal de un desenlace de parto. Para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un examen con este espejo vaginal. Aquí mencionan que el espejo vaginal tiene que estar húmedo y tiene que también no tener lubricación, es decir, solamente húmedo. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? Les comentaba que tenemos que observar la integridad de las membranas. Esto va a ser mediante la presencia o ausencia del líquido amniótico. Nosotros tenemos que identificarlo. Entonces, de hecho, si tú observas que tiene líquido amniótico, pues ahí es donde obviamente dices que puede entonces ya también tener una ruptura de membranas. Hay veces en las que esto puede ser difícil, incluso mencionan que te puedes apoyar pidiéndole a la paciente que tosa mientras tú estás observando. Cuando la paciente tose, al realizar ese esfuerzo, si están rotas las membranas, nosotros podríamos observar cómo sale el líquido amniótico del orificio cervical. Entonces es como que una medida que podemos tomar para que identifiquemos de manera adecuada la presencia de líquido amniótico. Otra cosa es evaluar también, observar si hay la presencia y la cantidad de sangrado. Y otro es obtener muestras para poder hacer prueba de fibronectina fetal y también muestra para cultivo. Es como lo que tenemos que hacer como primer paso. Ahora, el cuadro clínico de una amenaza de parto prematuro contra una contra un parto prematuro difiere, ahorita como lo vemos en el cuadro, hasta cierto punto. Técnicamente nosotros al identificar alguno de los factores que vemos en el cuadro, ya podremos ver o podremos orientar si la paciente está en una amenaza de parto prematuro o si está como tal y ya en un trabajo de parto prematuro, o sea, ya como algo más, como decir, como inminente. En el caso de amenaza de parto prematuro, pues la paciente cuando llegó nos refiere contracciones uterinas. Estas contracciones uterinas tienen como característica que van a ser 2 en 10 minutos, pueden darse 4 en 20
u 8 en 60, como para medir, ¿no? La frecuencia de las contracciones. Ahora, estas contracciones uterinas, si le sumamos cualquiera de los puntos que vemos aquí como dilatación de cérvix menor o igual a 3 centímetros, si se observa un borramiento del 50%, del 50% o menos, o la ecografía se identifica que su longitud cervical pues ¿cómo se llama? Está reducido, podemos hacer el diagnóstico de amenaza de parto prematuro. Por el contrario, si vemos que hay contracciones de 4 en 20 o mayor a 8 en 60 minutos, más una dilatación cervical mayor o igual a 3 centímetros, o un borramiento mayor o igual a 80%, y con o sin membranas íntegras, es donde podemos realizar el diagnóstico de parto prematuro. Entonces es como para diferenciar estas dos partes, ¿no? Ok. Bueno, entonces, aparte de la exploración física, obviamente nos apoyamos con los estudios paraclínicos. De hecho, se comenta que la fibronectina fetal y la longitud cervical, pues en su conjunto, son como los predictores más, pues sí, los mejores predictores que se pueden tener para el parto prematuro o para predecir el parto prematuro. Entonces, para la parte de la fibronectina fetal, encontré que tiene un valor predictivo del 90%, aunque también es importante mencionar que tiene diferente valor cuando es ¿cómo se llama? Cuando esta fibronectina fetal tiene un resultado negativo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Se va a considerar positiva cuando sea mayor a 50 nanogramos por decilitro. Esto nos habla supuestamente de una alta probabilidad de nacimiento en los siguientes 7 a 14 días. Pero como les comento, entre autores difiere un poco esto cuando la fibronectina es positiva. Hay autores que mencionan que una fibronectina positiva te da una probabilidad de embarazo del 64%, es decir, que sí llegue a un parto dentro de los 7 a los 14 días. Me di también un poco a la tarea de buscar el manualito o ¿cómo se llama? Como un instructivo, porque hagan de cuenta que para poder medir la fibronectina fetal existen pruebas. Una se llama Quick Check. Entonces, dentro de esta prueba que venden, dentro de ella o dentro de la cajita viene alguna hoja donde viene pues la información de la prueba. Esta prueba de Quick Check en la hojita que tiene menciona que su valor predictivo positivo es alrededor del 82%. Entonces es como muy variable. Encontré, les digo que desde el 64 hasta el más alto de 85% cuando tiene positividad la prueba. Pero tiene tiene ¿cómo se llama? Un valor predictivo mayor cuando sale negativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la prueba sale con una medición de menos de 50 nanogramos por decilitro, está diciendo que aunque tu paciente venga con signos, síntomas de amenaza de parto prematuro, pero tu prueba de fibronectina salió negativa, tiene la probabilidad de menos del 1% que realmente ocurra un parto en las siguientes 2 semanas. Entonces, tiene más valor por la negatividad del resultado que pues realmente por su positividad. Y como les comenté, pues otra prueba es la de longitud cervical. Obviamente es mediante la ecografía endovaginal. Tiene un valor predictivo del 98% y pues se considera como el estándar de oro para poder realizar el diagnóstico. Ahora, entre fibronectina fetal y longitud cervical se observa una relación inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tengamos una prueba de fibronectina fetal elevada, quiere decir que la longitud cervical va a estar disminuida, es decir, va a haber menos longitud. Y obviamente, pues a la inversa, ¿no? A mayor longitud cervical, la prueba de fibronectina fetal, pues va a ser menor la cantidad. Y esto es de paraclínicos. Ahora, ya que se identifica que, por ejemplo, la paciente tiene una amenaza de parto prematuro, pues es importante darle un tratamiento, dentro de los cuales pues vamos a encontrar como tres grupos, por así decirlo. Vamos a encontrar el tratamiento con tocolíticos,
El tratamiento con tocolíticos, su objetivo, bueno, son 3 objetivos principales los que tiene ese tratamiento. El primero va a ser poder retrasar el, el parto. Entonces, se menciona que con la administración de estos tocolíticos se logra más o menos que se retrase el parto en 48 a 72 horas. Ahora, con este tiempo que nos dan los tocolíticos de retraso de parto, nos va a dar chance de que se pueda administrar un esquema de maduración pulmonar fetal. O también, en dado caso, pues este tiempo nos va a servir para poder referir a la paciente a la unidad de cuidados, bueno, a un hospital que tenga unidad de cuidados intensivos neonatales. Otro grupo de medicamentos son los corticosteroides, cuyo pues objetivo, como lo mencionamos hace rato, pues es la maduración, ¿no? del pulmón, o la maduración pulmonar fetal. Y tenemos otro grupo de medicamentos que es el de neuroprotección fetal. Y pues el objetivo que tiene estos el de neuroprotección pues es evitar que ¿cómo se llama? Que el producto pues tenga algún tipo de daño neurológico. Bueno, en cuanto a los tocolíticos, ya mencionamos sus objetivos y pues los que más se ocupan es el nifedipino, es el primero que viene ahí en rojito, es el que más se utiliza pues, por diferentes razones. Se comenta que el nifedipino pues es incluso hasta más de mejor, como decir, es más fácil conseguirlo. No, Leí también. recuerda que, Erika, hasta aquí nos vamos a quedar. Ok, Los, entonces, sí, recuerda que los políticos todo es un tema un poquito más complejo, ¿ok? sí. Junto con el tratamiento, ¿ok? Ok, Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. sale, sale. Bueno, salud. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo quedó claro? Pues yo tengo duda, doctor. Ok. Antes, Es que, dame un ok, segundo. Déjame ver sí, si sí. más de tus compañeros tienen dudas. ¿Nadie? Doctor, para la dosis de maduración pulmonar, ¿sean 12 miligramos de dexametasona? No. Ahorita vamos a aclarar. Son de dexametasona son 6 miligramos lo indicado. Ah, Cada ok. 12 horas. Betametasona es 12. Dexametasona 6. Pero nosotros damos 8 porque la ámpula viene de 8. Ah, ok. Vuelvo a repetir. Betametasona 12. Dexametasona 6. Entre paréntesis damos 8 porque la ámpula viene de 8. Ok. Dexametasona, vuelvo a repetir, dexametasona 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis. Betametasona 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis. Pues ahí están las dosis. Listo. Solo lo que variaría ahí con la diapositiva sería en cuanto a las horas, ¿no, doctor? No nos vamos, sí, porque betametasona es cada 24, 2 dosis nada más. Ok, gracias. Y cada 8. En la otra es cada 12 horas, 4 dosis. En la otra betametasona es 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis. ¿Alguna otra duda, pregunta? Eric, dime tu duda. Como no hay dudas, ahorita te digo quién de tus compañeros te va a decir, te va a responder. Dime, Eric. Ok, perdón. Bueno, es que, bueno, creo que también tiene mucho que ver con las fuentes que consulté, porque creo que también es lo que me llevó de enredo, porque muchos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, eh, por lo general, en términos generales, como que lo que entendí fue que una persona o una mujer que tiene una amenaza de parto prematuro, obviamente haces el diagnóstico cuando ya tienes los factores identificados, más aparte, ¿no? Que tiene su actividad uterina. Pero cuando una mujer llega por control prenatal y tú identificas los factores de riesgo, vamos a decir como que sería un bloque de personas o un bloque de mujeres para poder dar un tratamiento con ¿cómo se llama? Con progesterona.
Es como que el primer paso, ¿no? Identificar solamente las que tienen ¿Cuál es tu los duda? ¿Cuál factores. es tu pregunta? Ah, ok. Si realmente cuando llega una persona o una mujer embarazada, tengo que este, darle la progesterona cuando solamente tienen los factores de riesgo. Mm, sí y no, porque justo eso era lo que quiero complementar, porque me confundes dos términos, ok, que hay que aclarar. A ver, de hecho lo habíamos aclarado ayer. Amenaza de parto pretérmino, ok, hay pacientes que hay factores de riesgo para desarrollar parto pretérmino. Uno de esos factores de parto pretérmino es uno, el antecedente de parto pretérmino, dos, un embarazo múltiple, ¿ok? ¿Sí? Tres, es un nivel socioeconómico bajo, se puede utilizar como factor de riesgo. No es el más importante, el más importante es el antecedente de parto pretérmino. El otro es embarazo múltiple. Los embarazos gemelares son más propensos a ser prematuros, ¿ok? Cirugías a nivel del cuello, ¿ok? Principalmente es otro factor de riesgo. Y cervix corto, ¿ok? Esos son factores de riesgo. Ahorita vamos a aclarar cervix corto. Esos son los pacientes con factores de riesgo. Sin embargo, la gran mayoría de las pacientes no tienen antecedentes. Por lo tanto, a todas las pacientes embarazadas, en el segundo trimestre, en la semana 20-22, se les hace tamizaje para predicción de parto prematuro. ¿Y cómo hacemos esa predicción? Midiendo la longitud cervical a todas las pacientes embarazadas a partir de la semana 20, es lo que se debe de hacer. Semana 16 ya se puede medir el cervix. Sin embargo, no la citamos a la semana 16 nada más para medir el cervix. La citamos en el estructural, en el ultrasonido para ver defectos, para medir el cuello endovaginal, que se hace vía transvaginal, nunca abdominal. Toda la medición de la longitud cervical se hace transvaginal y a toda la paciente se le hace ¿por qué? Porque hay que recordar que una gran mayoría de los pacientes no tienen factores de riesgo para parto prematuro y vamos a medir el cuello. Y ahí es donde vemos a las pacientes con cervix cortos. La paciente de cervix corto es una paciente de alto riesgo para desarrollar parto prematuro. ¿Va? No tiene mucha lógica el por qué el cervix corto. ¿Ven mi puño? Ok. Están 4 nudillos. El cervix normalmente mide de 25 a 40 milímetros. Imagínense que cada nudillo es 1 centímetro, ¿ok? Entre más largo esté el cuello, la posibilidad de un parto prematuro es baja. Entre más corto esté el cuello, imagínense que nada más tenga un cuello así, de 2 centímetros, o sea, 2 nudillos, es más delgado, la posibilidad de un parto prematuro es más alta. Es como si yo les dijera, si yo veo nublado, ¿cuál es la posibilidad de que llueva? Pues es más alta, ¿no? Si es un día soleado completamente a 32 grados, ni una sola nube, y yo salgo con paraguas y botas de lluvia, ¿qué me dirían? Si ¿Sí? está soleado el día, ¿no? Pues, ¿qué me dicen? ¿Por qué se No, pone eso, pues, doctor? ¿No? Y yo te no, pues digo, es que puede llover. ¿Tú qué me vas a decir? no, pues que pues el clima de entrada como que no da ningún indicativo de ¿Verdad? que vaya a suceder. Entonces, lo mismo es si el cuello está largo, la posibilidad de un parto prematuro es baja. Ojo con las palabras que estoy ocupando. No estoy diciendo que no puede suceder. Estoy diciendo la posibilidad es baja. En medicina no hay nada exacto. Nosotros nos basamos estadísticamente. Entonces, entre un cuello esté más largo, la posibilidad, y repito mi palabra, posibilidad de un parto prematuro es baja. Doc, Cuando hay el una cuello es corto, la posibilidad de un parto prematuro es alta. No estoy diciendo que va a tener parto prematuro, estoy diciendo posibilidad es alta. Dime, Eric. Ajá. Ah, ok, entonces, por eso, obviamente, por esa razón también se complementa con lo de fibronectina. Ok, ahorita vamos a hablar de la fibronectina. Ahorita la pregunta que tú me haces es,
llega una paciente y la tengo que hacer un interrogatorio. Sí, hacemos nuestro interrogatorio, cuántos años tiene, cuánto mide, pesa, enfermedades, alergias, ¿ok? Y lo más importante para mí no es si vive en casa de ladrillo, si tiene perrito, no perrito, si cocina. Para mí lo más importante desde el punto de vista obstétrico es cuántas veces se ha embarazado. Me he embarazado 3 veces. ¿Cuántas de esas fueron partos, abortos y cesáreas? Una fue aborto y una fue un parto. A mí me interesa saber el aborto, si fue espontáneo o inducido, porque la paciente tiene su libre elección de abortar. Si me dice fue inducido, es decir, ella decidió aborto, no fue ¿ok? Ya no la descarto como factor de riesgo, es el aborto. El parto, señora, el parto, ¿a las cuántas semanas fue? Fue a las 25, 26 semanas. Ojo, ya la paciente tiene el antecedente de un parto prematuro y la paciente es alto riesgo de que desarrolle nuevamente parto prematuro. La siguiente pregunta es, señora, ¿por qué tuvo parto prematuro? Ahí influye mucho, porque puede ser por un accidente, puede ser por preeclampsia, ¿ok? Y si me dicen, nada, es que empecé con trabajo de parto, empecé a sangrar y ya no me pudieron hacer el cerclaje de emergencia, sé que la paciente tuvo un parto prematuro natural. Es decir, por algún motivo desencadenó. Esta paciente es de alto riesgo. Si me dice, yo tuve un embarazo a las 25 semanas, pesó 600 gramos, ya me quedo a parto prematuro. Señora, usted tiene antecedente de parto prematuro y le voy a dar progesterona. Pero lo primero que yo debo de saber es, ¿por qué, señora? Porque tuve preeclampsia. Ok, tuvieron que finalizar el embarazo. Entonces, es muy diferente esta paciente que tuvo parto prematuro por preeclampsia. ¿Va? Entonces, yo hago mi interrogatorio y veo los antecedentes. Si la paciente tiene factores de riesgo, como parto prematuro, es otra. Si es una paciente que llega con un embarazo gemelar, la paciente, yo le explico, señora, usted tiene un embarazo gemelar, el embarazo gemelar se considera como un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque dentro de los factores de riesgo que se encuentran en un embarazo gemelar es más propenso a preeclampsia, más propenso a diabetes, más propenso a parto prematuro. ¿Okay? No estoy diciendo que va a tener un parto prematuro, estoy diciendo que es un factor de riesgo. A esta paciente le medimos el cuello y vemos qué tan largo o qué tan corto está y podemos ir prediciendo. Si el cuello está muy corto, pues ya actuamos y utilizamos la progesterona. ¿Va? Ok, sí, ya. Sí, ¿Quedó ya. clara tu pregunta, Eric? Sí, doc. Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Todo quedó claro? Ok. Bueno, Luis Daniel, vámonos a la primera, Eric, por favor, de tu diapositiva. Dime la definición de parto prematuro, entonces, Luis, si no quedó ninguna duda. Pues sí, es un parto que se realiza antes de las 37 semanas de gestación, ¿no? Okay. Y la definición de amenaza de parto pretérmino, ¿cuál es? Daniel. Que la paciente tiene factores de riesgo, ¿no? Y que tiene movimiento y dinámica uterina. ¿Sí quedó claro? Daniel, ¿me dices la definición de amenaza de parto pretérmino? ¿Cuál es? Mm, Pues es, ya, déjame lo organizo en mi cabeza. Que es presencia de dinámica uterina y con modificaciones cervicales progresivas a partir de la semana 2, ¿no? Ok. Pero Daniel Verasaluce no me ha contestado cuál es la definición de... Ah, Ah, ya, es que aquí estamos, somos dos Danieles. Ya. La definición de amenaza de parto pretérmino es el labor de parto antes de las 37 semanas. Ese es el parto prematuro. Entonces, la amenaza de parto prematuro es esa labor, pero antes de que el producto o el bebé esté completamente formado. O bueno, tenga deficiencias. Antes de las 36 semanas. ¿Está correcto, Chema? Es lo que le iba a preguntar. Según yo, como que la amenaza de parto es la aparición dinámica uterina, ¿no? Antes de las 37 semanas.
Ok, pero ¿qué características Sí. deben de tener? Ok. Pues las modificaciones cervicales o cómo, qué características. No, pues, ¿cuál es la definición de amenaza de parto pretérmino? Supongamos que yo soy tu interno y te digo, doctor, ¿cuál es la definición de amenaza de parto pretérmino? ¿Qué me vas a preguntar? Pues justo lo que decía mi compañero, o Ajá, sea, ¿me lo dices? un parto prematuro que tiene lugar antes de de la semana 37 de gestación, con la aparición dinámica uterina y que se acompaña pues de las modificaciones cervicales. Sería como tipo esas tres características. Ok. Lucero, me dice tu compañero que hay modificaciones cervicales. ¿Cuáles modificaciones cervicales hay? ¿Qué? Hay un acortamiento del canal cervical Ok, ¿qué más? y un borramiento del cuello uterino. Ok, hay borramiento. ¿Hasta cuánto hay borramiento? Lucero. Ay, eso sí no lo recuerdo, doctor. Ok. Bueno, no, creo que hay muchas dudas todavía. Ok. Bueno, la definición de parto prematuro. Hay que diferenciar dos términos, parto prematuro y amenaza de parto prematuro. El parto prematuro es aquel que sucede antes de las 37 semanas, se acabó. Y por definición tiene que suceder después de las 20 semanas, porque si sucede antes de las 20 semanas es un aborto, ¿correcto? ¿Por qué quitaste tu diapositiva, Eric? Creo que se desconectó, Doc. De hecho, sí aparecía como Desconectó. un error. Ok, bueno, entonces esa es la definición. Ok, en conclusión, parto prematuro es aquel que sucede antes de las 37 semanas y por ende después de las 20 semanas, porque si sucede antes es un aborto. El parto prematuro lo vamos a dividir en temprano, en súper temprano y parto prematuro súper extremo. Esas definiciones, desde el punto de vista práctico, no tienen como tal una aplicación clínica. Lo más importante es saber a las semanas en las que se está presentando el parto prematuro. Lo que deben de saber, ojo, estoy hablando de parto prematuro, no estoy hablando de amenaza. Estoy hablando de parto prematuro. La importancia que deben de conocer es en qué momento se presenta el parto prematuro. Si el parto prematuro se presenta antes de las 26 a 28 semanas, la viabilidad fetal es baja. Ojo, no estoy diciendo que es nula. Simple y llanamente, la posibilidad de supervivencia es baja y con múltiples complicaciones. A nivel nacional se define que un bebé por arriba de las 28 semanas ya tiene una viabilidad. ¿Okay? Esto no quiere decir que el de 26, 27 semanas no sea viable. Sin embargo, el pronóstico es más reservado. ¿Ok? Y tiene alta tasa de supervivencia y bajas complicaciones en un bebé por arriba de las 34 semanas. Los bebés de 34 semanas son lo que la gente comúnmente refiere como 7 mesinos. Un bebé de 34 semanas. Los bebés de 34 semanas, cuando nacen por esa semana, ¿ok? Tienen un pronóstico bueno en supervivencia y una tasa baja de complicaciones. Esto quiere decir que no es que no estén exentos de complicaciones, simplemente la posibilidad ya es baja y la supervivencia es muy alta. Sobrevive más un bebé femenino que un masculino. Las mujeres son más fuertes que los hombres por naturaleza. ¿Okay? Entonces, una mujer es más eso, y esto tiene una finalidad biológica. Para la naturaleza es más viable una mujer que un hombre, porque el objetivo de la naturaleza es la reproducción. Y la reproducción, quien es el pilar más importante para la reproducción, no es el hombre, es la mujer. Entonces, desde el punto de vista biológico, una mujer, la naturaleza protege más a la mujer y la mujer es más fuerte que un hombre. La tasa de supervivencia en partos prematuros es más alta en mujeres que en hombres. ¿Ok? Eso es parto prematuro. Bueno, amenaza de parto pretérmino, como bien lo dices, amenaza. Y la amenaza
Ok, bueno, ¿qué es un parto? Un parto se define como más de 3 contracciones en 10 minutos que duran aproximadamente 1 minuto, por arriba de 1 minuto. ¿Ok? Y y que hay modificaciones cervicales y que el cervix puede tener un acortamiento del más del 50% y puede haber una dilatación por arriba de los 4 centímetros. Esto es la definición de parto. Por lo tanto, la definición de amenaza es todo lo que no cumple la definición de parto. ¿Y qué quiere decir? Que son contracciones irregulares. Si parto es más de 3, estas deben de ser menos de 3 en un intervalo de tiempo de 10 minutos. Y que la actividad uterina o la contracción uterina dura menos del minuto. ¿Va? Esa es la lógica. Si parto es más de 3 contracciones y que dura más de 1 minuto, ¿ok? Pues la definición de amenaza es todo lo contrario. Menos de 3, menos de 1 minuto. Y, por lo tanto, que no haya modificaciones cervicales o si las hay, el cervix no sea mayor a 4 centímetros. Porque ya por ente más de 4 centímetros entraría en la definición de un trabajo de parto. ¿Va? Por eso cuando yo les preguntaba la definición, pues me contestaban otra situación. ¿Va? La amenaza de parto prematuro ojo, amenaza de parto prematuro es la primera causa de internamiento hospitalario. Es lo que más consumen los hospitales públicos, aparte de diabetes gestacional y preeclampsia, lo que más consumen en sus internamientos. Hay muchas pacientes que se internan por amenaza. ¿Y cuál es el problema? Son dos. Uno, identificar la verdadera amenaza o la paciente que tiene alto riesgo de parir, y la otra es el alto riesgo de demandas en amenaza de parto pretérmino. ¿Por qué? Porque la paciente llega, refiere dolor, tiene mucho cólico, yo hago la medición, veo que todo está bien y le digo, señora, la probabilidad de que tenga un parto es baja. Tome estas pastillas en casa, todo, el tratamiento que lo vamos a ver así. Y la paciente pues se va en el Uber, va en el metro y tiene un parto precipitado, un parto. Sale el periodicazo, sale Milenio y que negligencia médica en el IMSS. No podemos recordar que aunque se hayan hecho las cosas, pues la predicción no fue exacta y no fue porque el médico haya hecho algo malo. Entonces, ante estas situaciones, muchos compañeros o en la gran mayoría de los hospitales, por eso se decide su internamiento. Por uno, problemas médico-legales y dos, porque a veces no podemos, la sintomatología es tal que no podemos diferenciar quién realmente sí va a desencadenar un parto prematuro y quién se va a quedar en una amenaza de parto prematuro. ¿Va? Entonces, por eso es la primera causa de internamiento. La siguiente. Okay. Bueno, aquí ya les puso muy bien, ¿ok? Que parto prematuro, pues los que llegan a parto prematuro, pues es una complicación también. Parto prematuro, no estoy diciendo amenaza, parto prematuro, los que llegan a parto prematuro, pues es una complicación del recién nacido. Y lo que les había comentado, el 50% no vamos a saber por qué tuvo parto prematuro. Porque dentro de los factores de riesgo, vuelvo a repetir, es el antecedente de parto pretérmino, embarazos múltiples, cervix corto e infecciones. Pero muchas pacientes no van a, si se fijan la mitad, no vamos a saber por qué tuvieron el parto prematuro. La siguiente, por favor. Ok, dentro de estos son los factores de riesgo. Si viene una paciente de primera vez al consultorio y no tiene ninguno de estos factores de riesgo, no quiere decir que no tenga la posibilidad de un parto prematuro. Por eso todas las pacientes se les hace el tamizaje en la semana 20 para medir el cervix. Y cervix corto se va a definir como aquel menor de 25 milímetros. ¿Ok? ¿Listo? La siguiente. ¿Ok? Esos son otros factores de riesgo. No es que no.
menos, no es que no les perdamos el peso, pero pues son más raros. Siguiente. Ok. Muy bien. Así como vieron un estudio prenatal verdadero, es decir, llega una paciente, ok, le pedimos los laboratorios y porque yo tengo que medir cómo está la glucosa, cómo está el funcionamiento hepático, cómo está el funcionamiento renal, ok, veo la tiroides, veo todo cómo están funcionando su eje hormonal. También tengo que pedir un examen general de orina y un exudado vaginal. Estos van de entrada en los estudios prenatales. ¿Por qué? Porque si se acuerdan en cambios fisiológicos del embarazo, las infecciones urinarias y vaginales son frecuentes en las pacientes embarazadas y son frecuentes porque la inmunidad está disminuida en las pacientes embarazadas. Por eso es que son propensas a tener infecciones urinarias o infecciones vaginales y pueden además tener una bacteriuria o una cervicovaginitis asintomática. ¿Ok? Por eso a todas las pacientes cuando llegan en su control prenatal, parte del estudio es un examen general de orina y un exudado vaginal. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones de una infección de vías urinarias o de una infección vaginal puede causar, y repito mi palabra, puede causar, no es que sea una ley, amenaza de aborto tardía o parto prematuro. Si se acuerdan, hay amenaza de aborto temprana. Las amenazas de aborto temprana, o abortos tempranos, lo más frecuente es Lucero. Nayeli. Adán, ¿cuál es la causa más frecuente de una amenaza de un aborto temprano? Haber Yadiel. tenido un aborto. No, Yadiel. La que dio la clase, la compañera Alejandra, ¿cuál es la causa de un aborto temprano? La primera causa. Profe, ¿no era el síndrome antifosfolípidos? Ok, esa es una causa, pero la más frecuente en ¿No población. es el alteraciones genéticas? Así es, pues las alteraciones genéticas es en el aborto temprano. ¿Ok? En un aborto tardío o es incompetencia ísmico-cervical o son infecciones urinarias o vaginales. ¿Ok? En amenazas de parto pretérmino es un factor. Por eso yo necesito en la paciente que llega a control prenatal conmigo tener un examen general de orina y un exudado vaginal para eliminar este factor de riesgo. ¿Va? Listo. Por eso aquí puso la diapositiva a su compañero de que pues debo de pedir un urocultivo, bueno, un examen general de orina o un exudado vaginal con antibiograma. Ya solito el estudio me dice si tiene alguna bacteria, algún hongo y contra qué medicamento. ¿Va? La siguiente. Bueno, ojo, no nos desviemos del tema. Ya vimos definiciones, parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino y factores de riesgo. Paréntesis, toda paciente que bajo riesgo, alto riesgo, toda paciente se va a medir el cuello en la semana 20 en el estudio de tamizaje para malformaciones. Medimos la longitud cervical. Si la longitud cervical está por arriba de 25 milímetros, es un factor de bajo riesgo. Si el cérvix está corto, es una paciente de alto riesgo. La paciente puede tener 22 años, ser delgada, ser vegana, no tener ninguna enfermedad, ¿ok? Practica yoga y tiene un cérvix de 15 milímetros. Le hacemos un exudado vaginal, un hongo cultivo y no tiene absolutamente ninguna bacteria, ningún hongo, pero tiene un cérvix de 18 milímetros. Esta paciente que epidemiológicamente y clínicamente es de bajo riesgo, se convierte en una paciente de alto riesgo por tener cérvix corto. ¿Va? La fibronectina fetal no la hacemos de primera instancia. La fibronectina la vamos a aplicar en el cuadro clínico o en la situación de una amenaza de parto pretérmino. ¿Va?
Aquí vuelvo a hacer el resumen de cómo vamos. Definimos amenaza de parto pretérmino, definimos parto pretérmino, pusimos factores de riesgo. Dentro de esos factores de riesgo es cervix corto, que cervix corto, ¿cómo voy a saber si tiene cervix corto? Porque en la semana 20 a todas las pacientes se les hace una cervicometría, porque un 50% de las pacientes con parto prematuro no tienen ningún antecedente, ningún factor de riesgo. Por eso a todas las pacientes las debo de tamizar. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Hasta aquí nos vamos a quedar y ya les comenté que no es que no me gusta que graben la clase, pero eso se presta a que no entran a la clase, les pregunto en la clase y no me contestan nada, porque pues doy por entendido de que no están poniendo atención. Pero aquí estamos, Doc. No, pues sí, pero pues, ok. Un segundito. Listo. Fetal. ¿Dónde está la fetal? Listo. Compartir pantalla. Voy a compartir. Ok. ¿Ven mi pantalla ahora? Sí, doc. Sí, ya se ve. Ya, doc. Nosotros utilizamos estas calculadoras. Cuando viene la paciente, utilizamos toda esta calculadora. Hay que utilizar, como dice un compañero, hay que utilizar la tecnología a nuestro favor. Y lo siguiente a lo que yo voy es aquí. ¿Dónde está? Parto prematuro, cervix. ¿Lo ven? Le doy clic. Ajá. No sé por qué. Y aquí me viene. Entonces yo pongo sí, la historial clínico, si es su primer embarazo, es nulípara, y a las cuántas semanas estoy haciendo la medición del cervix. ¿Ok? Perdón, aquí es si es primer embarazo o si tuvo un embarazo entre las 16 y 23 semanas. Es lo que yo le pregunté, señora, ¿a las cuántas semanas tuvo su embarazo? Ah, tuve a las 24 semanas, ¿ok? O no, nació de término, pesó 3 kilos y nació a las 38 semanas. Por ejemplo, supongamos que tiene un embarazo después de las 36 semanas, yo hago la medición del cuello y el cuello me da en 30 milímetros. Le pongo calcular el riesgo y me dice que la posibilidad de que tenga un parto prematuro es baja. ¿Ok? Sin embargo, si yo le pongo a esta paciente que tiene una longitud cervical de 10 milímetros, se eleva. Quiere decir que me dice la posibilidad de que tenga un parto prematuro a las 28 semanas, ¿ok? Es baja, pero después de las 31, 34 y 37 aguas, me dice. Ese bebé puede llegar a ser prematuro. Nosotros utilizamos estas calculadoras. Esto ya es a nivel subespecialidad, ya esto es de medicina fetal, eso no le compete a ustedes, no porque no deban, pero para que sepan en la práctica, cuando ustedes mandan a sus pacientes a hacer el ultrasonido estructural, nosotros hacemos todo este cálculo y les decimos si es una paciente de alto riesgo o bajo riesgo para parto prematuro. ¿Ok? Déjenme ver, está. Entonces, déjenme ver para que les enseñe otro. Entonces, así es como nosotros llegamos a medir el cuello para parto prematuro. Listo.
Ok. ¿Ven mi presentación o se sigue viendo la página? Se sigue viendo la página. Ah. Un segundito. Compartir pantalla. ¿Cómo reanudo? Yo no los veo. Listo. Ya ven esto, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en esta paciente, yo estoy midiendo, si se ve donde se dice, estamos midiendo la longitud del cuello, me dice cuántos milímetros tiene, ¿ok? Eso es para sacar riesgos de cromosomopatías y acá me viene la calculadora, me dice riesgo para parto prematuro antes de las 34 semanas es baja. Y aquí pongo que es un riesgo bajo para parto pretérmino, pero me sale riesgos para otra cosa, para restricción, para preeclampsia. Eso lo vamos a ver ya en su momento en las clases de preeclampsia. ¿Ok? Pero el objetivo de esto es para que vean cómo se mide o cómo lo que comentaba Eric, a toda paciente, qué es lo que le voy a hacer. Listo. Bueno, la siguiente, Eric, tu diapositiva, por favor. Entonces, Sí, comparte. toda la longitud cervical, ¿ok? Toda la longitud cervical se mide, ¿ok? Vía transvaginal. Jamás, jamás vía abdominal, ¿ok? Y de hecho... En un segundito les voy a enseñar cómo se ve un cervix corto. Déjenme ver. Ok, compartir pantalla. ¿Sí se ve? Esta es la medición de un cervix largo. Aquí pueden ver donde está el cursor. ¿Sí ven la flechita? Sí. 31 milímetros. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí se ve? La siguiente. Este es un cervix corto. Aquí está 26 centímetros. La característica es que yo lo veo, aunque me da 26 centímetros, yo ya lo veo corto, lo veo irregular. Incluso ya las membranas. Este es un fenómeno de embudo que se empieza a hacer acá. ¿Ok? Esta es una paciente que tiene alto riesgo para parto prematuro. Listo. A ver, acá tengo otro ejemplo para ponerles de parto prematuro. No. Aquí parece que tengo otro. Ok. Dejar de compartir y compartir pantalla. Ahora se ve este otro, ¿verdad? Aquí está una longitud. Este es con sonda endovaginal. Y aquí me mide 35 milímetros. Ok, ustedes van a definir cuello corto por debajo de 25 milímetros. ¿Correcto? Listo. Eric, regresamos a tus diapositivas, por favor. ¿En dónde nos quedamos? Ok. Una vez que identificamos, hay dos tipos, regresamos. Hay dos tipos de pacientes. O es la paciente que tiene factores de riesgo, ¿ok? O la paciente que le encontramos en una revisión un cervix corto. Toda paciente que tiene cervix corto, por debajo de 25 milímetros, el tratamiento que debemos de dar es progesterona. Progesterona es el que se ha visto, se ha visto que disminuye el acortamiento del cervix.
¿Ok? Se va a dar progesterona en toda paciente por debajo de 25 milímetros cuando no tiene ningún otro factor de riesgo o es un hallazgo. ¿Ok? También se puede colocar un pesario, ¿ok? Que es una dona. ¿Ok? La paciente que ya tiene abortos recurrentes, ojo, abortos recurrentes del segundo trimestre, porque una cosa es muy diferente cuando tiene abortos recurrentes del primer trimestre. Si tiene abortos recurrentes del primer trimestre, más de 2 abortos o más de 3 abortos, Alejandra, ¿qué sospecharías tú? Porque tú dices la clase, Ale. Ahora sí ya sospecharíamos del síndrome, ¿no? Antifosfolípido. Así es, creo que no está Alejandra, ¿verdad? Así es, sospecharíamos de un síndrome de anticuerpos antifosfolipídico, es lo que sospecharíamos. ¿Por qué? Porque tiene más de 2 abortos, ¿ok? Tempranos. Pero si la paciente me refiere a abortos tardíos, es decir, por arriba de la semana 15, 16, ¿ok? Esto está relacionado, Alejandra, ¿con qué? ¿Cuál es el diagnóstico, Ale, después de 2 abortos tardíos? ¿No está Alejandra? Nayeli. ¿Tampoco está No, Nayeli? no, sí estoy. Okay. Yadiel, después de 2 abortos tardíos, ¿qué sospecharíamos? Lo dijo Alejandra en su clase. Mauricio, después de 2 abortos tardíos o abortos del segundo trimestre, ¿en qué sospechamos? Podría ser como infecciones o una incompetencia cervical. Incompetencia sísmico-cervical, correcto, eso es lo que sospechamos. A esta paciente, ojo, es muy diferente la paciente que tiene 2 pérdidas recurrentes en segundo trimestre, pues incompetencia, esa paciente automáticamente se va a hacer claje, automáticamente tiene progesterona y automáticamente tenemos que hacerle algo antes de que avance el embarazo. Y su progesterona. Y hay otras pacientes como esta que te acabo de comentar, que es una paciente vegana, yoga, 22 años, primer embarazo, fitness, ¿ok? Y en el tamizaje de cuello, a la medida del cervix, le encontramos un cervix corto, que fue un hallazgo. No tiene infección de vías urinarias, tiene urocultivo y exudado vaginal negativo. Cumple el criterio de esa población nada despreciable, que es de bajo riesgo, que nunca le vamos a encontrar porque tiene el cervix corto. Pero ya tener cervix corto ya es propensa a que tenga parto prematuro. A esta paciente le voy a iniciar progesterona y le puedo ofrecer un pesario o un cerclaje. El problema es que el cerclaje es un poquito más agresivo. ¿Ok? ¿Listo? La siguiente, Eric, por favor. Doctor, antes del cerclaje, ¿qué mencionó? Pesario. Es como una ¿Qué? dona. Es una dona. Gracias. Dame un segundito. Voy a compartir pantalla. Ese es el pesario, ¿lo ven? Sí. Sí. Eso es. Y va acá, en el cervix. Es una dona. ¿Es plástico, ¿no? Mira, ya está. Sí, ya está. ¿Qué dice en Wikipedia? Tratamiento y prevención de parto prematuro en gestantes con longitud cervical acortada. Y está en mibabysitio.com. Listo. Entonces, eso es un pesario, ¿va? Ok, gracias. ¿Listo? Continuamos con tus diapositivas, por favor, Eric. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Ok? Ojo, aquí Eric está poniendo y puso en rojo y lo subrayó, trabajo de parto prematuro. El trabajo de parto prematuro es aquella paciente que empieza con actividad uterina,
más de 3 a 5 contracciones en 10 minutos que duran 1 minuto, que puede haber expulsión de tapón mucoso, puede haber sangrado, porque cuando hay expulsión del tapón mucoso puede haber sangrado, tiene actividad uterina franca. ¿Ok? La siguiente, ese es el diagnóstico de parto prematuro. ¿Ok? Cuando tiene parto prematuro, ahora sí como dice Juanga, palo dado ni Dios lo quita. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, ¿sí conocieron a Juan Gabriel o no? ¿Sí? Sí, ¿No? sí he Ok. escuchado. Duke. Mi abuelito lo escucha, doctor. Entonces, ya quiere decir que ya estoy medio ruco, pues sí. Entonces, decía Juanga, palo dado ni Dios lo quita. Quiere decir, cuando un trabajo de parto prematuro de término ya está establecido, no hay nada que lo detenga. Nada, no existe nada. Que si voy a darle uteroinhibidor, nada, el trabajo va a continuar. Lo que sí tengo que hacer es, pues en lo que está pariendo y todo, hacer algo para que el bebé tenga un mejor pronóstico. ¿Ok? Entonces, eso es en parto prematuro. Y hasta ahí vamos a hacer una pausa. ¿Ok? Cuando ya se desencadena trabajo de parto, no hay nada que lo detenga. Lo que debo de hacer es algo para que ese bebé, que ya es inevitable que se va a parir, porque ya tiene 5 centímetros de dilatación, porque tiene una actividad uterina franca, ya no hay cómo lo detengo. Entonces, lo siguiente, ¿ok? Es hacer algo. ¿Y qué es hacer eso algo? Darle inductores de madurez pulmonar. No voy a terminar el esquema, es un hecho, pero damos porque es las últimas maniobras heroicas que puedo utilizar. ¿Ok? Dar inductores de madurez pulmonar. Si es un bebé menor de 32 semanas, sulfato de magnesio, porque el sulfato de magnesio disminuye la posibilidad de parálisis cerebral en los pacientes con parto prematuro, porque los bebés con parto prematuro tienen alto riesgo de complicaciones o secuelas, principalmente a todos órganos, a nivel intestinal, a nivel pulmonar, a nivel cerebral. A nivel cerebral, una de las complicaciones es parálisis cerebral. Por eso necesito dar sulfato de magnesio. Son medidas heroicas que voy a hacer en esta paciente que ya tiene parto prematuro. La paciente ya tiene parto, ya no hay nada que lo detenga. ¿Ok? ¿Sí? Entonces voy a dar inductores, voy a dar sulfato de magnesio. ¿Ok? Y la vía de interrupción va a ser dependiendo de las semanas. Por arriba de se dice que por arriba de las 32 semanas ya puede tener parto la paciente, ¿ok? Ya puede tener un parto. Sin embargo, a nivel práctico, toda paciente por debajo de las 34 semanas hacemos cesárea, ¿ok? Porque para disminuir el riesgo de un traumatismo. No sé ustedes, pero si fuera mi hijo, pues no me gustaría que estuviera sufriendo en el parto, ¿no? Entonces, finalizamos, antes de las 34 semanas, finalizamos vía cesárea. Después de las 34 semanas, la paciente puede tener un trabajo de parto natural. Vuelvo a repetir, por debajo de las semanas 34, puede la paciente tener un parto, se finaliza vía abdominal, vía cesárea. Después de la semana 34 puede tener un trabajo de parto, ¿ok? Normal. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Hago más una pregunta. Había leído también que se le da bueno, dice ahí la literatura, 4 horas antes, profilaxis contra estreptococo. Si no se tiene un... Sí, eso es, sí, eso es más algo americano, pero tienes toda la razón. Eso sí se me olvidó, Eric. Qué bueno que me recuerdas. Hay que dar profilaxis. Se dice que nosotros no tenemos esa bacteria, que hay como una frase, es un chiste, porque luego no venga. El doctor dijo que la frontera divide el estreptococo. De la frontera para arriba hay estreptococo y de la frontera hacia México no hay estreptococo. Los americanos utilizan mucho la profilaxis para el estreptococo porque en su flora ven mucho estreptococo.
¿Ok? Hay dos teorías por lo cuales según nosotros no tenemos estreptococo. Uno, porque es muy sensible a la penicilina y nosotros utilizamos indiscriminadamente los antibióticos. Ni bien me duele la garganta y voy al doctor, al similar, para que me dé un antibiótico, cuando la gran mayoría de las faringitis son virales. Y el segundo punto es que nosotros no tenemos estudios serios donde nos digan si el estreptococo se encuentra dentro del cultivo vaginal. Por eso en nuestras guías muy raras utilizamos antibiótico. Sí utilizamos antibiótico, pero por otras situaciones, porque la paciente puede tener una cervicovaginitis o alguna otra situación urinaria en el examen de rutina y pues le zumbamos nosotros el antibiótico. Pero lo que dice Eric es lo correcto. Así se deben de hacer las cosas. ¿Ah? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, ojo. Ojo, siempre ojo con las definiciones. Estoy hablando de un parto prematuro. Parto. Ahora vamos a hablar de una amenaza de parto prematuro. Recuerden, parto prematuro, y así acuérdense, cuando digan parto prematuro, el doctor dijo que parto prematuro era como Juanga, palo dado ni Dios lo quita, es decir, ya se viene el bebé y viene, tengo que hacer algo, tengo que dar inductores, tengo que dar profilaxis, tengo que decidir si va a ser parto, va a ser porque ya viene el bebé. ¿Okay? Es decir, ya está en trabajo de parto, tiene 5, tiene 6 centímetros de dilatación, 8, 10, lo que guste, pero ya viene. La amenaza de parto pretérmino, ¿ok? Es aquella paciente que llega a su consultorio o llega al servicio de urgencias porque refiere dolor, refiere actividad uterina. Ustedes, hay dos formas de valorar la actividad uterina. A la antigua es poner al practicante, es decir, a ustedes cuando vayan a sus prácticas, cuando iban al seguro, o poner al interno, cuando sean internos, a que con reloj en mano, en 10 minutos, con su palma de la mano en el abdomen, cuente las contracciones que se presentan en 10 minutos. Y cuando se presenta la contracción, ¿cuánto dura esa contracción? Entonces los ponemos hacia el interno, a ver, por favor, vemos la actividad uterina, ya me decía, doctor, en 10 minutos tuvo 2 contracciones con una duración de 30 segundos, o tuvo 4 contracciones con una duración de 15 segundos. Entonces no cumple el criterio para trabajo de parto. Ese es el punto número 1. 2, lo siguiente que tengo que identificar es si hay dilatación. Para esto podemos poner un espejo vaginal como lo puso aquí Eric, o hacemos un tacto vaginal o hacemos una cervicometría. Lo ideal es hacer una cervicometría. Sin embargo, no en todos los hospitales hay sondas endovaginales. Si ustedes están en su servicio social, en su internado o haciendo guardias, lo siguiente que ustedes deben de hacer es un tacto vaginal y ver si el cuello está corto o largo. Esto es algo subjetivo porque es dependiendo de la experiencia del médico, ¿okay? O del entrenamiento que tenga. Si tienen sonda endovaginal sería lo ideal. Pueden colocar el espejo vaginal para ver las membranas, ¿ok? Ver si hay protrusión. Pero si hay membranas, si hay más de 4 centímetros de dilatación, ya no entra dentro del concepto de amenaza porque ya es un parto prematuro, ¿ok? Y siempre antes de hacer el tacto deben de saber dónde está la placenta porque estas pacientes cursan con sangrado y un diagnóstico diferencial es desprendimiento placentario o placenta previa. Por eso llega la paciente, ok, si la paciente ya tiene ultrasonido, si ya se descartó placenta previa, bueno, pues ya pueden hacer el tacto vaginal, pero si es de la nada, pues mínimo deben de tener un ultrasonido y si no tienen ultrasonido, van a hacer lo que dice Eric, van a poner un espejo y van a ver la longitud del cuello, porque no tengo nada que me avale, porque no vaya a ser una placenta previa. ¿Va? El siguiente punto, la siguiente, por favor, Eric. ¿Ok? Esta es la definición de amenaza de parto prematuro y la definición de parto prematuro. ¿Ok?
Aquí puso 3 centímetros, pero es 4 centímetros. ¿Okay? También no nos vamos a pelear por 1 centímetro, pero pues prácticamente si entre más centímetros tenga dilatación, más la definición es de un parto prematuro. Entonces la paciente viene con actividad uterina. En la amenaza de parto pretérmino, la actividad uterina puede ser irregular, ¿ok? Pero también puede ser regular, es decir, que tenga las tres contracciones, ¿ok? Con más de 1 minuto, pero el cuello cerrado. ¿Okay? El cuello está cerrado. ¿Se acuerdan de la definición de amenaza de aborto? ¿Ok? Alejandra, ¿cuál es la definición de amenaza de aborto? ¿No ha regresado, Ale? Bueno, Sí, ya, perdón. Es que andaba en la calle, disculpa. Ajá. Pues es el riesgo de aborto antes de la semana 20 de gestación con el OSI cerrado. Así es. Entonces, aquí también nosotros, en la amenaza de aborto, pues el cuello va a estar cerrado. Sí cumple los criterios de un parto prematuro, parto, es decir, porque ya tiene 4 contracciones, dura más de 1 minuto, pero el cuello está cerrado. Entonces, ahí es una amenaza, ahí la clasificamos como amenaza porque todavía no tiene dilatación. Y eso pesa mucho porque si el cérvix está cerrado, tenemos muchas ventajas, muchas posibilidades de mantener ese embarazo. ¿Va? La siguiente. Ok. Bueno, llega la paciente, estamos hablando de amenaza. Llega la paciente con amenaza de aborto, tiene actividad uterina, tiene cérvix corto o modificaciones cervicales, 1 centímetro de dilatación, ¿ok? Tiene un poquito de sangrado, hacemos el ultrasonido y vemos que todo bien. Lo siguiente es determinar si la paciente, qué es lo que vamos a hacer con la paciente y determinar cuál es la posibilidad de que tenga realmente un parto prematuro o cuál es el pronóstico de esa amenaza. Lo siguiente que debo de hacer es hacer lo ideal, esto es en países, un país donde contamos con todos los recursos, ¿ok? Es medir el cuello y tomar un estudio de fibronectina fetal. Es lo que yo debo de hacer. La fibronectina es una proteína que sirve como pegamento de las membranas hacia el útero. Imagínense lo que es como un resistor natural. Eso es la fibronectina. Y la fibronectina debe de estar ausente a partir de la semana 20. ¿Ok? Después de la semana 36 aparece nuevamente la fibronectina. ¿Ok? La fibronectina la vamos a utilizar en embarazos por debajo de la semana 34. Yo ya les digo por qué. ¿Ok? A partir de la semana 20 y por debajo de la semana 34 o 36, pero por arriba de 34 ya no tengo finalidad por qué utilizarla. Entonces llega una paciente, 30 semanas, actividad, viene quejándose, revolcándose del dolor, sudando, ¿ok? Trae actividad uterina, ¿ok? Diagnósticos diferenciales, placenta previa y desprendimiento placentario. La paciente, cuando viene la actividad uterina, le duele, ay, me duele. Cuando ya pasa la actividad uterina, ya no le duele. Le digo, señora, voy a revisar a su bebé, ¿ok? Hago las maniobras de Leopold y veo que no tiene facies dolorosa. Porque si tiene facies dolorosas al hacer el tacto, a la palpación uterina, ¿en qué sospecho, Nayeli? Creo que Danieli Tiene tampoco. dolor en desprendimiento, ¿no? Ese es desprendimiento placentario, porque el útero está tetánico, está doloroso en todo momento y más si yo lo palpo. En la paciente con amenaza de parto pretérmino, tiene dolor cuando viene la actividad uterina, cuando se contrae el útero. En el momento que deja de contraerse y se relaja, ya no hay dolor. Y si yo palpo en ese momento que el útero está en relajación, no tiene dolor. Si yo palpo cuando tiene la actividad uterina, me va a meter un manotazo porque le duele. Y yo voy a decir, tiene desprendimiento placentario. Cuando no, lo que tienes, lo estoy palpando en actividad uterina. Si la paciente en todo momento el útero está contraído, ¿en qué sospecho, Luis Daniel? En ruptura de membranas, ¿no?
¿Ok? ¿Está correcto, Mauricio? Yo diría que es como un desprendimiento placentario. Desprendimiento, porque ruptura, no sé por qué dijo Luis Daniel, ruptura, pero es un desprendimiento placentario porque el útero está tetánico, Entendí está muy en todo bien. momento contraído. ¿Va? ¿Listo? Entonces, por eso diagnóstico, por eso cuando vimos desprendimiento placentario, no es raro que a veces un desprendimiento real, cuando es un porcentaje bajo, nos confundamos y la cataloguemos como amenaza de parto prematuro. ¿Ok? Por eso es ahí cuando son desprendimientos pequeños, es raro afinar el diagnóstico, se nos puede ir. ¿Ok? Por eso, pero cuando es un desprendimiento franco, no hay duda. Cuando es una amenaza de parto pretérmino, pues son las maniobras que yo debo de hacer para hacer diagnóstico diferencial entre una amenaza de parto pretérmino y un desprendimiento placentario. Regresando a amenaza de parto pretérmino, la paciente entonces llega con ustedes, puede tener un sangrado escaso, refiere actividad uterina, la palpan las actividades uterinas, ustedes dicen que tienen, vamos a ponerle 4 contracciones que le duran 1 minuto, el cérvix cerrado, ¿ok? Pero la paciente le duele mucho, ¿ok? Ya hicieron diagnósticos diferenciales y no tiene datos de desprendimiento, que es un dolor a la palpación, hipersensibilidad uterina, útero hipertónico o tetania uterina, no lo tiene, porque cuando cede la contracción, la paciente cede el dolor y el útero queda blando, por lo tanto no es un desprendimiento placentario, ¿ok? Ya tienen el cuadro clínico de una amenaza de parto pretérmino. Lo siguiente es, ¿cuál es la posibilidad de que esta paciente realmente vaya a parir? Para eso hago la longitud cervical y hago la fibronectina. La fibronectina, vuelvo a repetir, es el pegamento de las membranas con el útero y es como un resistor y hago la fibronectina. Cuando el resultado es positivo cuando se encuentran por arriba de 50 nanogramos, ¿ok? No crean que nosotros lo medimos. Ya hay kits como los que enseñó Eric, que metemos el hisopo y nos marcan unas barras. Si sale positivo, quiere decir que hay fibronectina. Si sale negativo, quiere decir que no hay fibronectina. Cuando el resultado me sale negativo, tengo 90% de posibilidades de que no va a tener un parto prematuro. 90 es muy alto. Nosotros utilizamos el valor predictivo negativo de la prueba. ¿Ok? Esto quiere decir que la posibilidad de un parto, la posibilidad de que para es muy baja. ¿Y por qué? Porque no está ese resistor en el canal vaginal. Por lo tanto, la posibilidad es baja. Es como si yo viera el sol totalmente asoleado, sin ninguna nube, la probabilidad de que llueva es baja. Eso es el valor predictivo negativo. Sin embargo, si la prueba me sale positiva, ahí ya voy a tener dudas, porque el valor predictivo positivo de la prueba ya no es tan confiable. ¿Ok? Es como si yo salgo, hace calor y veo medio nublado, ¿cuál es la posibilidad de que llueva? Pues unos de ustedes me pueden decir, probablemente sí va a llover, doctor. Y otros digan, no, doctor, porque así estuvo ayer y ni llovió. ¿Ok? Eso es valor predictivo positivo de la prueba. Valor predictivo negativo de la prueba es que cuando está negativo, es decir, cuando no veo ninguna nube, pues realmente la posibilidad es súper baja. Esta paciente que llega con ustedes, le hago la prueba de fibronectina y sale negativo, yo con toda confianza le puedo decir, señora, váyase a su casa y todo. La señora se puede estar revolcando de dolor y todo, y el marido se me queda viendo feo y que derechos humanos porque es una negligencia médica. No, lo que estoy haciendo es que sí, sabemos que tiene dolor, le vamos a dar tratamiento para el dolor, ¿ok? Sin embargo, la probabilidad de un parto prematuro en una semana es muy baja. Con toda confianza esa paciente se puede ir a casa y dar el tratamiento. No estoy diciendo que no voy a dar tratamiento, pero el tratamiento se puede llevar a casa. Sin embargo, pues no tenemos la fibronectina en todos los hospitales, por eso es que se interna la paciente, por eso es la primera causa de internamiento. Sin embargo, si contamos con todos los estudios, hago la fibronectina y hago una longitud cervical.
Si la longitud cervical está elevada, pues ya tengo dos pruebas que me dicen que la probabilidad de un parto es baja. Si la fibronectina fetal sale positivo, pero la longitud cervical sale elevada, es decir, que el cuello está normal, la probabilidad de un parto prematuro es baja. ¿Sí? Porque no es tan sensible la prueba cuando me sale positiva. Pero si tengo el cuello corto, el cuello largo, pues ya hay algo, ya hay otra parte que me dice que la probabilidad de un parto es baja. Si la fibronectina sale positiva y la longitud cervical corta, pues agua pasa por mi casa porque muy probablemente esa paciente pues va a parir. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? No, doc. ¿Vale? La siguiente, por favor, Eric. Y hasta aquí nos quedamos porque precisamente parto prematuro es un tema muy largo y muy complejo. La siguiente vamos a hablar de los tocolíticos, los esteroides y la neuroprotección fetal. ¿Ok? Pero, bueno, como estadísticamente un bebé por arriba de las 34 semanas, la supervivencia es alta y la tasa de complicaciones es baja, parto prematuro, el tratamiento o el manejo se va a dar en todos los pacientes por debajo de las 34 semanas. Por arriba de las 34 con 6 días ya no se realiza ninguna maniobra. Puede venir una paciente con embarazo de 35 semanas, vamos a poner 35.4 semanas de gestación con actividad uterina. Desde el punto de vista de guía de práctica clínica, no está indicado realizar un tocolítico porque ya la tasa de supervivencia es baja. Los tocolíticos están indicados para dar inductores de madurez pulmonar y que ese bebé que tiene alto riesgo de nacer tenga un mejor pronóstico. Como el mejor es y se van a ver beneficiados los bebés por debajo de las 34 con 6 días. Después de las 34 con 6 días, estadísticamente ya no tiene ningún beneficio. Ojo, no estoy diciendo que no se deba de dar, estadísticamente ya. Por eso muchas pacientes que llegan con 35, 36 semanas, ya no damos útero inhibidor y muchas veces llegan al piso de ginecología, están internadas porque hay que dar un tratamiento, es verdad, pero ya no somos tan agresivos porque el pronóstico es bueno. ¿Va? ¿Dudas? Sí, doctor. No. Los tocolíticos nada más estadísticamente tienen una función de mantener el embarazo 2 días en las pacientes con amenaza de parto pretérmino. Y estos 2 días son vitales para dar los inductores de madurez pulmonar en embarazos menores de 34 semanas. ¿Ok? Hay casos, ok, esto es siendo prácticos desde la guía de práctica clínica. Sin embargo, actualmente, abro paréntesis, ¿ok? Aquí es como actualmente se dan inductores de rescate en pacientes por arriba de las 34 semanas porque disminuyen la posibilidad de una taquipnea transitoria del recién nacido. Y vuelvo a repetir mi palabra, taquipnea transitoria del recién nacido, es decir, taquipnea que respira muy rápido, transitoria que se le va a pasar en el recién nacido. Los prematuros pueden tener esta taquipnea transitoria del recién nacido, ¿ok? En la cual van a estar unos días más en observación, pero se resuelve en la gran mayoría con buen pronóstico. Por eso ahí la duda de por qué algunos dan inductores de madurez pulmonar por arriba de las 34 semanas y hay otros que dicen, pues ¿para qué lo doy? Porque esa complicación tiene un buen pronóstico y más que complicación es algo dentro de la fisiopatología de un bebé prematuro. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven a alguien que da inductores de madurez pulmonar por arriba de estas semanas, él les puede decir, es porque se ha visto que tiene, y tiene toda la razón. Y si ven a alguien que dice, no lo doy, pues tiene toda la razón, porque nos encontramos ante la mitad. Ambos tienen la razón. ¿Va? Donde no les debe de fallar los inductores es en toda paciente por debajo de las 34 semanas.
Ahí sí, nada de que es que yo leí en el artículo que nada. Todas van de jalón, inductores, tocolíticos, esteroides, neuroprotección. ¿Va? ¿Quedó claro hasta este momento? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, veo que no están ni siquiera repasando sus apuntes. ¿Ok? Lean su resumen. Recuerden que yo les apoyo con la clase en el dar un resumen para que quede más claro. ¿Ok? Y se lleven los puntos importantes en la vida real, lo práctico, lo que ustedes van a ver, a lo que se van a enfrentar y a los puntos que ustedes van a tener en cuestión de examen en NAR. Pero veo que no están estudiando ni repasando sus apuntes. ¿Va? Porque les hago preguntas de los temas que aparentemente no hay duda y pues no, me divagan mucho. ¿Va? Nos vamos a ver el lunes con tratamiento colítico, corticosteroides y neuroprotección fetal. ¿Va? Y con ruptura de membranas que va de la mano. ¿Listo, Eric? Bueno, entonces nos mandamos mensaje, Eric, para ver lo de tu clase, ¿va? Sí, doc, sí, estoy pendiente. La segunda parte. Sí. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Pues, ¿Todo claro? Bueno, porque ya viene, ahora sí, el examen del primer módulo, ¿va? Listo. Doctor. Listo. Bueno, nos vemos. Sale, pues. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho,